Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, Pablo, apóstol de Cristo por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Nuestra misión, queridos hermanos, es anunciar a Cristo Jesús, la vida que Él nos trae, la vida, la de aquí, la de la gracia, la de allá, la eterna, que la vida de la gracia es el comienzo de la vida eterna. San Pablo fue dejando obispos en las distintas iglesias, lugares donde él fundaba la iglesia, para que se encargaran de los cristianos que él había formado, transmitió la fe y luego se iba a otro sitio a seguir extendiendo el reino de Dios. Estos son los santos Timoteo y Tito, dos obispos que cuando el Señor Jesús predicaba, eran de esos niños que jugaban, que estaban pequeñitos, que iban por allá, que acompañaban a sus padres. Y aquí les recuerda: al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarte de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, que estoy seguro que también tienes tú. Fíjense que son apóstoles, le está hablando a Timoteo, y a Timoteo le recuerda que tenga la fortaleza de la fe de su abuela, de su madre. Les pide que se mantenga el obispo Timoteo firme a la fe de su abuela y de su madre. Miren, queridos hermanos, la fe hay que enseñarla, hay que transmitirla, pero los primeros educadores en la fe son la mamá y la abuela. Ellas son
las que enseñan, las que transmiten, las que enseñan a rezar, las que enseñan a creer. El obispo, los sacerdotes, podemos ayudar, enseñar, pero en esta semana venía una mamá y una abuela trayendo a los hijos, a los nietos, y me decía la mamá: enséñele usted a mi hijo que tiene el problema y el otro, tal y cual problema. Y cuando ella me empezó a hablar del problema de su hijo de 8, 9 años, tuve que decirle: pero oiga, señora, en 5 minutos, que es lo que yo puedo hablarle ahora, yo no puedo educar a su hijo. Es usted la que tiene que educarle. Y la pobre me decía: yo no quiero presionarle. Yo a mi hijo no lo presiono, pero vamos a ver. Enseñarle a rezar no es presionarle. Llevarlo a misa no es presionarle. Es que a veces confundimos la enseñanza, la educación, y ese es uno de las perversidades de los medios de comunicación malos de hoy día, que por el hecho de decir hay que dar libertad, no se puede obligar a los hijos, no se puede obligar a las personas, a los niños, y ya tenemos un miedo que no nos atrevemos a decirle: eso está mal, eso tienes que hacer esto, reza, vete a misa. No nos atrevemos a decirle porque ya tenemos la psicología, la psicosis de que le estamos presionando y que eso va a ser algo malo. Y eso no es así. A los hijos hay que educarles. Y educarles es enseñarles a hacer el bien. Pero para enseñarles a hacer el bien, tienes que hacer que lo practiquen. Si no rezan, no es que a ellos les salga espontáneamente. ¿O te imaginas que a ellos les va a salir espontáneamente el bien? Espontáneamente el ser buenos, el rezar, el hacer obras de caridad. Hay que educarles. Esto fue lo que hizo la abuela Loide, la madre Eunice de San Timoteo, el obispo, que después San Pablo lo puso al frente de la iglesia para que él fuese un maestro. Pero era un obispo muy joven, no era uno ya entrado en años, en experiencia. Por eso el apóstol San Pablo le escribe la carta animándolo y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, su prisionero. Yo ahora estoy prisionero. Tú no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio, lo que te hemos enseñado. Sé valiente, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. En esto, queridos hermanos, sobre todo me dirijo ahora a las mamás y a las abuelas. Son las que tienen a sus hijos, a sus nietos, para enseñarles a rezar, a tener fe. Cuando les digan que no hay que obligar, es verdad que no hay que obligar. No hay que obligar de una forma dictatorial. Entonces, cuando una persona, mamá, abuela o padre o quien sea, obliga simplemente dando órdenes y haciendo castigos si no hacen lo que yo te mando porque tienes que hacerlo, no está educando. Pero cuando le lleva a la misa, le dice: vamos, que vamos a ir a hablar con Dios, que vamos para que le pidas al Señor, y le enseña a rezar, le enseña a ir a misa, le enseña la vida espiritual, le enseña a confesarse, le enseña, y se le enseña con el ejemplo, se le enseña con la palabra, se le enseña llevándole: y venga, has hecho tal cosa, tienes que confesarte, pedirle perdón a Dios para que tengas paz. Una cosa es obligar a las personas sin darles razones, sin darles motivaciones, sin darles el aliento para que ellos vean que eso es bueno para ellos. Eso no va a educar a nadie. Y otra cosa es saber conducirles por el camino del bien, saber guiarles hacia lo bueno para ellos.
hacer que ellos tengan la experiencia de esa confesión, de la misa, pero no es ir a misa y dejar por ahí los niños sueltos que corran, salten, brinquen. Eso no es educar. Entonces tengo que obligarle porque si no, no quiere ir a misa. Claro, se aburre tremendamente en la misa porque no le enseñas lo que es la misa, no le enseñas cómo hablar con Dios. Si trajeras a ese hijo pequeñito, como hizo la abuela, realmente Loide y la mamá Eunice, mujeres de fe que llevaban a sus hijos, a Timoteo, lo llevaban al lugar, porque entonces iglesias no existían, al lugar a la casa o al lugar donde se reunían para tener la misa, la Eucaristía, y entonces le iban enseñando las oraciones, le iban enseñando a hablar con Dios. Entonces por eso una mamá, una abuela, lo que hace es que se pone junto a ese niño o a esos niños y les empieza a decir, mira, allí está el Señor, ¿ves? Es el Señor de los milagros. Y le va explicando los misterios de la fe que están representados en cada una de las imágenes que hay en el templo. Entonces el niño, cuando llega y le están contando la historia, los hechos, los milagros que han hecho, San Martín de Porres, mira, ese es San Martín de Porres hacía esto y esto y esto. Entonces el niño está atento porque está escuchando y está aprendiendo y así no se aburre. Entonces va con más gusto a la iglesia. Cuando está en el templo y entonces uno le va enseñando las oraciones, mira, vamos a dirigirnos al Señor, vas a pedirle por tu salud, por esto, por aquello, por lo otro. Se le va enseñando a rezar. Cuando ya se le ha enseñado, entonces viene a la iglesia y no se aburre porque sabe que tiene que rezarle al Señor de los Milagros, a la Virgen de Chapi, a San Martín. Entonces él va pidiendo, ¿te acuerdas que esto? Ahora pídele por esto. Y uno le va recordando y uno le va ayudando. De esa manera se le ayuda, se le educa, se le enseña. Claro, yo no quiero obligar. Si tú no obligas a tu hijo a comer cuando está enfermo, se va a poner peor. Hay momentos que hay que obligarles, pero no es porque tú seas una persona dictatorial, que te gusta mandar y que todo el mundo haga tu voluntad. Eso está mal e incluso para las cosas de Dios, porque se rebelan. Lo que tienes que hacer no es obligar a tus hijos, es educarles, es darles ejemplo, es darles motivos para que ellos oren con gusto, con alegría, con gozo, que su encuentro con Dios no sea a mí me están obligando y yo estoy aquí porque yo no quiero estar. Entonces, así nunca vas a conseguir que ese hijo, que ese nieto sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tienes que darle razones para creer, razones para orar, y tienes que hacerlo que lo haga con gusto, que realmente cuando se acerque a la iglesia a hacer la oración, a escuchar la misa, no esté aburrido, que no esté por aquí correteando de un lado para otro, gritando y entonces ya lo que quiere es otra cosa porque está aburrido, no se entera de nada, y si lo único que haces es corregirle, cállate, no te muevas, no sé qué, y estás así, pues entonces dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para que me estén reprendiendo todo el rato? Para eso no voy. Esa es la mala educación. Por eso, si aprendemos de esta abuela Loide, mujeres santas, mujeres que han escuchado, son de estas mujeres que iban a Jesús y les llevaban a sus hijos, le llevaban a Timoteo, para que los bendijera y que ellos aprendieran y escucharan a Jesús. Pues aprendamos de estas mujeres que han sabido educar a sus hijos, de tal manera que aquí tenemos estos dos grandes santos, Timoteo y Tito. En este caso son la abuela y la mamá de Timoteo, que le han enseñado, primero, porque ellos son, como digo, este es un obispo bien joven, y le va a decir, después a Tito también le va a dar sus enseñanzas, San Pablo, y le va a decir,
hasta cosas humanas. Le dice, no tomes el agua sola, tómala con un poquito de vino por tu estómago, porque tienes un malestar y ese malestar te va bien esto. Le está dando consejos simplemente para la salud de las recetas y remedios que tenían entonces. Con un poquito de vino es el alcohol, que si tiene algunos microbios el agua, pues los mata para que no le hagan más daño al estómago. Es importante, queridos hermanos, que sepamos cómo actuar en la vida, que no nos quedemos acobardados, que no nos quedemos timoratos, que no nos quedemos por las cosas que dicen ciertos medios de comunicación, que lo que van es a masificar a la gente, a hacer que la gente no tenga su propia forma de pensar, que no tengan decisiones, que puedan manejarlos y dirigirlos hacia lo que ellos quieren y que siempre les den la razón en lo que ellos quieren. Por eso es que no piensen, que nosotros sepamos, primero, tener clara nuestra fe. Y cualquiera esté dar razón de nuestra fe, cualquiera que se oponga o que diga cualquier cosa contraria a la fe, que sepamos nosotros defender nuestra fe, pero defenderla con valentía, con ánimo. Y por eso, atención, si estás viendo cualquier canal de televisión, si estás escuchando cualquier radio, donde se burlan de la fe, donde se ataca la fe, donde se ridiculiza las cosas santas, Dios, la Iglesia, lo que tú realmente crees y amas, debes de ser valiente y protestar. Tienes que aprender a llamar a ese canal, a esa radio y protestar por eso. Oiga, respete usted la fe de los demás. Si usted no cree, cállese y déjelo, pero yo creo y yo con esto usted lo que está haciendo es que pierde. Y entonces cuando somos valientes y respondemos ante el mal, entonces somos realmente lo que dice el apóstol San Pablo, defensores, ¿ve?, de la fe que hemos recibido. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Somos verdaderos cristianos porque no nos avergonzamos. Nuestra vida siempre va a ser defender la fe y enseñarla a los demás. Pero lo primero que tienes que enseñar a tus propios hijos, a tus propios nietos, a tu familia que está alrededor. Y eso comienza por el hogar, por la familia, por los padres. Después viene la Iglesia con la catequesis de la primera comunión, con la catequesis de confirmación, con la preparación para el sacramento del matrimonio, con las charlas, las homilías, las predicaciones del momento de la misa o de los tiempos litúrgicos pertinentes, con los retiros y demás. La Iglesia apoya, fortalece, aumenta esa formación, pero son ustedes los padres, son ustedes los familiares, los primeros encargados. Por eso se llama la Iglesia doméstica, a la familia, al hogar, la casa. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo dice, y de mí, su prisionero. No te avergüences de defender a la Iglesia, de defender a los sacerdotes, de defender al Papa, de defender la fe. No te avergüences. Y cuando veas que cualquier medio de comunicación de esos malos que empiezan a hablar, a burlarse, sé valiente, da la cara, protesta, defiende tu fe. Porque si tú no defiendes tu fe, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que salgamos los sacerdotes y los obispos a protestar? Eres tú quien tienes que defender tu fe. Yo te puedo ayudar, pero eres tú el que defiende tu fe. Eres tú el que defiende tu vida. Los demás te podemos ayudar, pero eres tú el que tienes que defenderte. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Toma parte, querido hermano, en esta misión que Dios y la Iglesia
te ponen. Transmitir el gran don que has recibido por el bautismo de la fe. Defender tu vida eterna, defender tu fe, defender tus creencias. Y esto con alegría y con gozo. Y se defiende enseñándolo a los demás. Ese es uno de los mejores modos de defender tu fe, enseñarla a los demás. Y si amas a tus hijos, si amas a tus nietos, les tratarás de ir enseñando, dirigiendo, conduciendo, para que vivan plenamente su fe. De la Santísima Virgen, y aprendamos esto, la Santísima Virgen le enseñó a Jesús a rezar, le enseñó a Jesús a leer, le enseñó a Jesús a las prácticas que entonces tenían de los judíos, las prácticas de la ley que ellos tenían que cumplir. Y fue la Virgen María y fueron San José quienes le enseñaron cómo vivir como un buen israelita, como un buen discípulo del Señor y de Moisés. Y luego Jesús enseñó, y ya Él como Dios nos dio la enseñanza de su Padre eterno, del Padre del cielo, como cristianos que somos. Que la Santísima Virgen enseñe a todas las mamás, a las abuelas, a ser maestras de la fe. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.